Desde el eclipse sin gafas hasta septiembre sin pajas. Bienvenido, Doctops. Estas son las 5 pandemias más devastadoras que sufrió la humanidad. Número 5. El COVID-19, más conocido actualmente como coronavirus. Esta subfamilia de los virus apareció en la ciudad de Wuhan, China, a principios de octubre del 2019, y desde que se confirmó en China los primeros brotes se le catalogó como una epidemia leve y controlable. Grave error. El coronavirus presenta una alta tasa de contagio de casi el 70 u 80% y una tasa de mortalidad del 2%, pero eso no le impidió poner en jaque al mundo, esparciéndose por cientos de países y paralizando multitud de gobiernos. Pero no es la primera vez que se manifestó un coronavirus de esta clase. Hubo otros casos en el pasado como el MERS o síndrome respiratorio de Medio Oriente, o el más conocido SARS o síndrome respiratorio agudo grave. Los síntomas del coronavirus es fiebre, tos seca, dolores de cuerpo, mareos, sangrado, entre otros, que pueden llevar a la muerte, y la manifestación de estos síntomas tardan entre 14 a 10 días, dependiendo de la condición del paciente. Aunque hay causas y motivos en los que uno puede contraer el corona, es principalmente las defensas bajas y el mínimo contacto con el infectado, y el más mínimo contacto con el infectado puede ser letal. Aún han muerto hasta la fecha más de 7.000 personas, aunque esto puede variar. Número 4. La peste antonina ocurrió en el 165 después de Cristo y duró hasta el 169. La plaga, también conocida como la plaga del Galeno, en honor al famoso médico que la describió, fue una de las posibles primeras pandemias de viruela o sarampión catalogadas de la historia. Ocurrió en el Imperio Romano. Esta enfermedad, según el historiador Casio-Dion, fue llevada por las legiones romanas que regresaban de las campañas militares que sucedían en Medio Oriente. Se cree que la enfermedad fue la primera vez que se presentaba en el continente, ya que afectó a los romanos de una manera muy virulenta, debido a que los romanos no presentaban ninguna clase de inmunidad y los atacó de manera muy agresiva. Los síntomas de esta enfermedad, según Galeno, eran de larga duración. Menciona que se presentaban síntomas de fiebre, diarrea, inflamación de la laringe, una intensa sed y erupciones en la piel seca u purulenta, que según Galeno aparecen en el 9º día. Los efectos que causó esta enfermedad fueron masivos y muy contradictorios para el Imperio Romano, ya que tuvo y ocasionó muchos cambios drásticos al ya poderoso imperio de los Césares. Según el cronista Luciano de Samosata, dijo que había en Roma multitud de charlatanes que vendían amuletos mágicos para prevenirse de la enfermedad. Incluso los emperadores revivieron viejas costumbres de adorar a sus dioses. Ni siquiera los emperadores del Imperio Romano se salvaron, como Lucio Vero o Marco Aurelio. 5 millones de vidas. Aunque te parezca poco, eso fue casi un cuarto de la población del Imperio Romano. Incluso el ejército romano fue devastado, dejándolo debilitado ante otras invasiones. Número 3. La viruela lleva acompañando a la humanidad desde ya milenios, aunque se han llegado a producir brotes virulentos en varios pasajes de la historia. Ninguno fue más devastador como la viruela traída por los españoles durante la invasión de Centroamérica hacia los aztecas, y a la de Sudamérica a los incas. Los invasores, al principio sin saberlo, cuando entraron en contacto con los nativos, quienes vivían en un entorno muy diferente y separados genéticamente por casi 10.000 años de historia, el encuentro de los dos mundos fue realmente devastador, no solo por el hecho en cómo con sangre, armas y acero los malnacidos invadieron y saquearon a estos imperios de antaño, sino que el mayor responsable de las muertes fue la viruela. Aunque al principio los españoles no sabían que eran portadores, al darse cuenta de ello, justificaron a la Virgen María, a Jesús y a sus santos, que era un poder divino que se les había otorgado para bautizar estas tierras. Pero ellos, con suma intención,
propagaron mantas y regalos infectados con la viruela a los nativos. Aunque no se tiene una cifra exacta, la viruela mató a casi el 90% de la población nativa de América. Casi 90 millones de personas. Los síntomas de la enfermedad son dolor de espalda, músculos, erupciones en la piel en forma de llagas. Las imágenes son fuertes y recomienda discreción. Hay fiebre, escalofríos y vómitos. Durante cientos de años la viruela ha cobrado muchas vidas, hasta que la Unión Soviética promovió el desarrollo de una vacuna, hasta que en Somalia, 1977, se inoculó al último portador natural de la viruela, cerrando por completo el virus y erradicándolo de la naturaleza, siendo uno de los primeros avances humanos más grandes de la medicina, algo comparado con encontrar una cura para el SIDA y el cáncer, y de paso que jamás reaparezca la enfermedad. El virus de la viruela no volverá a aparecer, ya que solo se contagiaba de humano a humano y no se sabía por qué solo existía en los humanos. Actualmente solo existen 2 muestras de la mortal enfermedad, una en el centro vector de Novosibirsk, en Rusia, y otro en la CDC de Atlanta, Estados Unidos. Aunque grupos de biólogos han pedido insistentemente que se eliminen las muestras para evitar que por algún motivo o accidente se escapen las muestras y contagien a las personas, esto no se ha llevado a cabo, ya que según los científicos este virus nunca fue entendido del todo y hasta hoy se desconoce por qué solo existen en los humanos. Además que dicen que si ellos realmente tienen el poder ético de destruir las muestras del baluarte viral más devastador de nuestra historia. Y por ello no se decidió destruir las muestras, aunque si ocurre algún ataque terrorista o accidente, el virus se podría esparcir y no se sabría qué clase de efectos causaría en los humanos de ahora. Número 2. ¿Qué bacteria o virus puede estar en un puesto tan alto como el número 2 y a la vez coronarse como uno de los más letales de la historia de la humanidad y a la vez la más desconocida? Hablamos de la gripe española. Fue uno de los virus derivados de la influenza H1N1. Duró entre los años 1918 y 1920. Apareció a finales de la Primera Guerra Mundial y se le llamó gripe española, no porque se originara allí, sino que durante los sucesos de la Primera Guerra Mundial, España se mantuvo como país neutral en la guerra y fue el único que transmitió los primeros brotes de virus. Además, que el Times le llamó gripe española, ya que en Madrid murieron 1/3 de personas por la gripe que se esparció a nivel mundial por la guerra. Debido a la guerra, llegó a Estados Unidos porque los soldados contrajeron la enfermedad y se esparció en muchos países de Europa, causando una catástrofe, debido a que la falta de doctores, debido a la Primera Guerra Mundial, más la gripe, que se trataba de un asunto grave, los países monárquicos de ese tiempo censuraban mucho la información, con tal de no exponer las falencias de sus monarquías o gobiernos. Más allá de eso, que sufrían una post-crisis por la guerra, la gripe española tuvo otro nombre, como la enfermedad silenciosa, ya que a pesar de causar millones de muertes, no tuvo mucha relevancia. Los síntomas de la gripe eran dolor de oídos, un fuerte cansancio corporal, diarreas, vómitos, hemorragios nasales, dificultades para respirar. A estos síntomas eran muy fuertes, y que si no te mataba la enfermedad, lo más seguro es que te matase alguna bacteria externa común y sufrieses de neumonía bacteriana, ya que al tu cuerpo estar tan debilitado por pasar todas las fases de la enfermedad, eres más susceptible a contraer virus y bacterias que son comunes, que pueden matarte rápidamente. Aunque cueste creerlo, la gripe española acabó con el 10 o 20% de la población mundial de ese tiempo. Y solo la gripe española, aunque no me crean, solo duró 18 meses, acabando con la vida de entre 50 a 100
millones de personas. Número 1. Y ante ustedes, el rey de reyes, el más brutal de los asesinos, la peste negra. Fue la mayor calamidad que sufrió la historia de la humanidad. Apareció al norte de China y comenzó a llegar a Europa por la ruta de la seda. Aunque los principales causantes de la peste negra, de que la peste negra se esparciese tan rápido, fueron los mongoles, quienes a caballo y arco conquistaron y formaron el más grande imperio de la historia de la humanidad. Ellos fueron los causantes de que la plaga llegase a Europa y África. Según los expertos, la plaga apareció entre los años 1331 o 1341 al norte de China. Y según los historiadores, el causante fue el cambio climático, que hizo que una cierta clase de roedores portadores de la peste encontrasen cabida en mercados chinos y sus productos. Además, que el cambio climático hizo también que los mismísimos mongoles, el pueblo mongol, tuviese que emigrar a buscar nuevas zonas de pastizal para sus caballos, ya que eran un pueblo mayormente nómada. Los productos chinos estaban contaminados con ratas. Aunque las ratas eran el fundamental transmisor, no eran el portador de la enfermedad, sino quién más que la pulga. La pulga, este pequeño bichito que se encontraba en los roedores, lo hacía muy difícil de identificar. Además que los mongoles, al cazar la piel de estos roedores y usarlas como abrigo o ropaje, se contagiaron involuntariamente. Pero sus ansias de conquista y pastizal para sus caballos, que acabaron haciendo que se muevan al oeste por el cambio climático, hasta llegar a lo que ahora es el enclave genovés marítimo de Jaffa, en lo que hoy es el Mar Negro. Cuando Yanni Ben invadió la ciudad usando catapultas y tirando cuerpos dentro de los muros de la ciudad, al ver cómo sus hombres morían por la peste, al cometer esta acción se convirtió en el primer ser humano en usar armas biológicas de manera intencional. Los habitantes de Jaffa huyeron a Génova, sin darse cuenta que ellos ya habían contraído la bacteria. Al pasar por Constantinopla, Alejandría e Italia sin saberlo, contaminaban las ciudades y puertos marítimos de manera esporádica, hasta llegar a Génova, que al darse cuenta los habitantes de Génova de que eran los portadores, los mataron a punta de flecha y quemaron los barcos donde se transportaban los muchos habitantes de Jaffa. Pero eso no evitó la expansión, ya que las sucesivas conquistas de la Horda de Oro, más conocido como los mongoles, y las sucesivas oleadas de personas que huían, más aún que Europa era el caldo perfecto para que la peste se propagase, debido a los pésimos hábitos de limpieza y su falta de salud, provocarían una de las mayores pandemias de la historia humana. La pandemia duró casi 2 siglos, y aunque no lo crean, con más de 200 millones de personas muertas, lo que en ese tiempo era casi la mitad de la humanidad. Sin contar América, ya que aún no se descubría el Nuevo Mundo y el Océano Atlántico y Pacífico nos protegía como una barrera natural. La peste acabó con el 50% de los seres humanos y diezmó a casi la mitad de los habitantes de Europa, acabando con el régimen feudal. Los continentes más afectados fueron África, Asia y Europa. Ahora imagínate, si una bacteria como la peste negra apareciese ahora mismo, digamos, si no ya lo hizo, se esparciría en cuestión de 2 meses y acabara con la mitad de las personas que conoces. Ni siquiera los crucifijos ni los rezos salvaron a los cristianos, que como chivo expiatorio persiguieron judíos de manera irracional, culpándoles de contaminar el agua y no infectarse. ¿Y por qué los judíos no se infectaban tan fácil de la peste?
Pues simple. Los judíos tenían una mejor calidad de vida, respetaban la cuarentena, además que sus hábitos y costumbres de cuidado y prosperidad de la riqueza les permitieron subsistir. Y los cristianos, por no decir envidia, y buscaron un chivo expiatorio en la ciudad de Estrasburgo. Empezaron a quemar sinagogas, empezaron a colgar a niños y a mujeres, y a los que no se convertían a su religión fueron quemados al fuego, por culparles de que ellos son los que provocaron la peste. Y es algo habitual de que los seres humanos culpen a las minorías. Además que según los cristianos, ellos adoraban a un falso Dios, y que por ello están siendo castigados. La peste se esparció de tal manera por Europa y el mundo que ni los reyes, ni el clero, ni la fe salvaron a los millones de muertos. Bueno, mis jefes, este video ha sido solo para ti. Suscríbete ahí abajo, activa la campanita en los comentarios si quieres que hable de algún video en el siguiente tema. Se despide, les y like, mis jefes.